El Estado, con mucha frecuencia, ha tenido que recoger medios de comunicación que sus dueños privados habían arrojado al arroyo. Y entonces no les quedó más remedio al gobierno que echar mano y rescatarlos. Eso ocurrió, por ejemplo, con Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión fue un canal privado hasta 1974. La familia Vollmer, que eran los dueños de este canal, se lo vendieron al recién designado, al recién juramentado presidente Carlos Andrés Pérez. Hasta entonces, el Estado no tenía medios de comunicación. En los comienzos gloriosos de la Cuarta República, toda la información estaba en manos de la oligarquía, de los muy ricos, de los dueños de los medios. En épocas más recientes, durante el desgobierno de Rafael Caldera, se produjo una crisis bancaria devastadora. Quebraron un chorro de bancos, incluyendo algunos muy grandes, incluyendo el mayor banco del país, que era el Banco Latino. Uno de los que quebró fue el Banco Progreso, los bancos de Orlando Castro, el grupo financiero de Orlando Castro, que era una serie de empresas de seguro, el Banco Progreso y el Banco República. Entre los bienes numerosísimos que tuvo Orlando Castro figuraba un circuito radial, el circuito radial que encabeza YBKE Mundial. El gobierno de ladrones de Caldera recibió esas emisoras, se transformó en dueño, porque cuando intervino, cuando fogadearon el Banco Progreso y el Banco República, todos los bienes de Orlando Castro estaban dados en garantía y de esa manera el Estado adquirió, en un proceso que se va a parecer mucho en su origen a lo que va a suceder con Globovisión, el Estado adquirió el circuito de YBKE Mundial. Luego los ladrones de Caldera remataron las empresas, las regalaron, destrozaron ese circuito y al final solamente quedaron 4 emisoras en poder del Estado. YBKE Mundial en Caracas, Mundial Zulia, Mundial Margarita y Mundial Los Andes, después de haber sido el mayor circuito radial del país. Esto es un ejemplo de cómo en tiempos bien recientes el Estado se transforma en propietario, en accionista de un medio de comunicación social, un gran medio como era el circuito de YBKE Mundial. Eso va a pasar exactamente con Globovisión, en un proceso que en su origen es muy parecido. El dueño de Globovisión es o era Nelson Messerane, el turquito, el prófugo, el ladrón, el malnacido ese que estafó a decenas de miles de venezolanos y obligó al Estado a intervenirle el banco. Todos los bienes del turquito, incluyendo el 64% de las acciones de Globovisión, van a pasar a manos del Estado. Y no solamente el 25,8% que tiene el Banco Federal, porque el turquito tenía esas acciones a nombre de varias compañías, como es lo normal y lo frecuente en este tipo de empresas. Tienen siempre divididas las acciones por razones fiscales, para poder hacer ventas. Hay múltiples razones que les llevan a esa división. Pero en el fondo, Messerane era el dueño de las 2/3 partes del capital social de Globovisión. Eso va invariablemente, más temprano que tarde, a manos del Estado, a través de Fogade. Y eso, por supuesto, va a significar que el Estado va a ser dueño de Globovisión y va a intervenir y va a nombrar a la directiva de Globovisión, porque va a tener el control, el paquete accionario de control de esa empresa. Y como dijo hoy Chávez, dentro de las leyes del capitalismo, el que tiene las acciones nombra a los directivos. Por ley, por ejemplo, en los bancos, cada 10% del capital da derecho a un director. Eso es para los bancos, no es para los medios. Pero es aplicable
a todas las empresas. El que tiene acciones en porcentaje significativo tiene que estar en el directorio, y el que tiene el 60 y tantos % va a tener el control absoluto de la empresa, porque tiene mayoría absoluta para nombrar a todo el mundo. Y eso va a ocurrir con Globovisión, porque en Globovisión se trafica en contra de Venezuela. Si alguien lo duda, escuchen ustedes a este sujeto, que le quedan muy pocos días para engrosar la estadística de desempleo. Es posible que se ha llevado después de la OEA al Consejo de Seguridad. Hoy, por cierto, creo que algunos periódicos encabezan con la declaración del secretario general Ban Ki-moon llamando a las partes a dialogar. Pero lo grave es que el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas establece posibilidades de sanciones al Estado que perturbe a la comunidad internacional y que agreda a otro Estado. Y todo por los problemas de la guerrilla y de las FARC. Y además la acusación española de que el ELN podría estar vinculado con la FARC y vinculado con el ELN también y en territorio venezolano es gravísimo. Hoy veía que Diego Arria está en esas gestiones. Temen una línea anticolombiana y hasta un conflicto innecesario, sobre todo que hay elecciones. Cualquier locura puede ocurrir. Recuerden que en Argentina los militares inventaron una guerra contra Inglaterra. Cambió la OEA. El triunfo en Chile de un gobierno de derecha tiene un embajador muy duro ahora en la OEA. Panamá ya no tiene un embajador de izquierda sino de derecha. Cochés, que ha sido muy duro contra Chávez y contra el gobierno. La nueva política en Uruguay, que ganó Mojica, ya tiene un lenguaje más mesurado. El Salvador, que es la guerrilla que llega a El Salvador, ahora también dice que no rompe con Estados Unidos. Se ha quedado solo Chávez en América Latina. Qué muchacho tan pendejo. Se ha quedado solo Chávez en América Latina. El que se va a quedar sin trabajo es él, el embajador de carrera, que va a salir como corcho de limonada, no por imbécil, ni siquiera por imbécil, por apátrida. Fíjense ustedes, dice que Venezuela puede ser objeto de sanciones porque agrede a Colombia. ¿Y en qué consiste la agresión? Vamos a suponer, que ya es mucho suponer, que el gobiernucho colombiano, que el narcogobierno colombiano haya dicho la verdad. Y que efectivamente, repito, es mucho suponer, efectivamente aquí haya celebrado reuniones algún grupo guerrillero. Venezuela está agrediendo a Colombia. ¿No será al revés? Que los colombianos traspasan nuestra frontera, se meten en nuestro país y realizan acciones bélicas o reuniones o se caen a palos y hacen un bonche. ¿Quién es el agresor y quién es la víctima? Indudablemente que el agresor es Colombia, un Estado incapaz de controlar sus fronteras. ¿Y qué quieren? ¿Que Venezuela se ponga a atacar a los guerrilleros? Bueno, sería muy bueno que esta lacrita, que es Julio César Pineda, inminente desempleado, explicara cómo su muy querido Rafael Caldera tenía aquí un embajador de la FARC, o las FARC mantenían aquí un embajador oficioso, el comandante Ariel. En decenas de oportunidades nos hemos referido a ese personaje que tenía su oficina al lado de la de Pompeyo Márquez en el Palacio Blanco y que almorzaba todos los días en el comedor de Miraflores.